y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos unimos a la acción de gracias por su cumpleaños de Diego. Pedimos por la salud de Raúl Abraham Mafud, de Basilio Capetillo y de Antonio Rosas. Nos unimos a las intenciones de todos ustedes. Nos disponemos a celebrar los sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores. Apiádate, Señor, de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad, Cristo, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Señor y Dios nuestro, que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos, concédenos que, a ejemplo de Santa María Guadalupe García Zavala, no neguemos a nadie nuestra ayuda y merezcamos ser llamados con ella a compartir el reino de tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe.
Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tirio y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón.
Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre y yo somos uno. In laques catanesis maya, quinsiquiques yetel quimacolal. Beclae tanquim bensiquilis María Guadalupe García Zavala, más cajaultaví, tiolal bachop ubeta ti le oxililob yetel le cojanovo. Te yashok beclao, le iglesia cu sectic le macho ma u oxaholkov Cristo. Te malo pexilo Jesús cuyalique le tatao yete leti juntulilov. Padre Luis Alfonso Rebolledo, rector del Seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo, el buen pastor resucitado. Hoy celebramos a Santa María Guadalupe García Venegas. Dice una de sus biografías que la Madre Lupita nació en Zapopan, Jalisco, México, el 27 de abril de 1878. Fueron sus padres el señor Fortino García y la señora Refugio Zavala de García. Don Fortino era comerciante, tenía una tienda de objetos religiosos frente a la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Por lo tanto, la pequeña Lupita visitaba la iglesia con mucha frecuencia y desde pequeña mostró grande amor a los pobres y a las obras de caridad. Lupita tenía fama de ser una joven muy bonita y muy simpática, sin dejar de ser sencilla y transparente en su trato, amable y servicial con todos. Tuvo un noviazgo con el señor Gustavo Arriola y ya prometida en matrimonio a la edad de 23 años, sintió la llamada del Señor Jesús para consagrarse a la vida religiosa, sobre todo en la atención a los enfermos y a los pobres. Le contó esa inquietud a su director espiritual, el padre Cipriano Íñiguez, quien le dijo que, a su vez, él había tenido la inspiración de fundar una congregación religiosa para atender a los enfermos del hospital y la invitaba a comenzar esta labor. Y fue así que entre los dos fundaron la congregación religiosa de Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres. La Madre Lupita ejerció el oficio de enfermera, arrodillándose en el piso para atender a los primeros enfermos en el hospital, que por cierto al inicio carecía de muchas cosas. Sin embargo, siempre reinó la ternura y compasión, procurando sobre todo para los enfermos un buen cuidado en la vida espiritual. La Madre Lupita fue proclamada superiora general de la congregación, cargo que tuvo durante toda su vida. Y aunque provenía de una familia de un buen nivel económico, ella se adaptó con alegría a una vida extremadamente sobria
y enseñó a las hermanas de la congregación a amar la pobreza para poder donarse más a los enfermos. Hubo un periodo de graves dificultades económicas en el hospital y la Madre Lupita pidió el permiso a su director espiritual de poder mendigar por las calles, y obtenida la autorización, lo hizo junto con otras hermanas por varios años hasta que se solucionaron los problemas para sustentar a los enfermos. Durante la persecución religiosa en México, escondió sacerdotes en el hospital y también al mismo arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez. Por otra parte, a los mismos soldados que los perseguían, les daban alimento y los curaban de sus heridas. Este fue un motivo para que los soldados que estaban encuartelados cerca del hospital no solo no molestaron a las hermanas, sino que hasta las defendieron, lo mismo que a los enfermos. Durante el periodo que vivió la Madre Lupita, se abrieron 11 fundaciones en la República Mexicana, y después de su muerte siguió creciendo la congregación. En la actualidad, las siervas de Santa Margarita María y de los pobres cuentan con 22 fundaciones en México, Perú, Islandia, Grecia e Italia. Ella se durmió en el Señor el 24 de junio de 1963 en Guadalajara, Jalisco, a la edad de 85 años, gozando desde entonces de una sólida fama de santidad. Fue canonizada en el año 2013. Ayer, con la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, hablamos del modo y momento en el que Pedro bautizó a los primeros paganos. Y hoy vemos cómo la Iglesia nace a su naturaleza misionera. Aunque Jesús les anunció y mandó llevar la buena nueva a todas las naciones, los discípulos tardaron un poco en decidirse a predicar a los paganos. Vemos cómo la persecución que se desató después del martirio de Esteban dispersó a los discípulos, los cuales fueron por varias ciudades predicando el Evangelio, lo cual se desbordó, y algunos predicaron también a personas griegas que gozosos abrazaron la fe en Antioquía. Los apóstoles enviaron a Bernabé a Antioquía, y él, al ver la gracia de Dios que operaba en aquel lugar, los exhortó a que perseveraran firmes y unidos en la fe. Y luego fue a buscar a Saulo para que le ayudara a conducir la nueva comunidad, donde poco tiempo después recibieron el nombre de cristianos, y algunos años después tomaron el nombre de católicos, ya que ahí nacieron las misiones de la Iglesia, cuando los mismos Bernabé y Saulo fueron elegidos y enviados por el Espíritu a la primera misión. Por esto hemos aclamado con el Salmo 86, alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. En el Evangelio de hoy, Jesús continúa su discurso del buen pastor cuando se enfrenta a los judíos y les dice que ellos no son de sus ovejas. Escuchemos ahora al Papa Francisco en su mensaje dado este domingo durante el rezo del Regina Coeli. A él, buen pastor, se opone el asalariado, a quien no le importan las ovejas porque no son suyas. Hace ese trabajo solo por la paga y no se preocupa de defenderlas. Cuando llega el lobo, huye y las abandona. Jesús, sin embargo, pastor verdadero, nos defiende siempre, nos salva en muchas situaciones difíciles, situaciones peligrosas, mediante la luz de su palabra y la fuerza de su presencia, que nosotros experimentamos siempre y, si queremos escuchar, todos los días. El segundo aspecto es que Jesús, pastor bueno, conoce. El primer aspecto
defiende. El segundo conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Qué bonito y consolador es saber que Jesús nos conoce a cada uno, que no somos anónimos para él, que nuestro nombre le es conocido. Para él no somos masa, multitud, no, somos personas únicas, cada uno con la propia historia, y él nos conoce a cada uno con la propia historia, cada uno con el propio valor, tanto como criatura como redimido por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús me conoce. Es verdad, es así. Él nos conoce como nadie más. Solo Él sabe qué hay en nuestro corazón, las intenciones, los sentimientos más escondidos. Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades y está siempre preparado para cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros errores con la abundancia de su misericordia. En Él se realiza plenamente la imagen del pastor del pueblo de Dios que habían delineado los profetas. Jesús se preocupa por sus ovejas, las reúne, venda a la herida, cura a la que está enferma. Así podemos leerlo en el libro del profeta Ezequiel. Por tanto, Jesús, buen pastor, defiende, conoce y sobre todo ama a sus ovejas y por eso da la vida por ellas. El amor por las ovejas, es decir, por cada uno de nosotros, le lleva a morir en la cruz, porque esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos. Nos lo recuerda Él mismo en el Evangelio de hoy cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Estas palabras dan fe de su inquietud universal. Él es pastor de todos. Jesús quiere que todos puedan recibir el amor del Padre y encontrar a Dios. Y la Iglesia está llamada a llevar adelante esta misión de Cristo. Además de los que frecuentan nuestras comunidades, hay muchas personas, la mayoría, que lo hace solo en casos particulares o nunca, pero no por esto no son hijos de Dios. El Padre confía a todos a Jesús, buen pastor, que ha dado la vida por todos. Hermanos y hermanas, Jesús defiende, conoce y ama a todos nosotros. Hoy Jesús añade que el Padre y Él son uno, así que si Él nos defiende, nos conoce y nos ama, todos somos uno con Él y con el Padre en el Espíritu. Sea alabado Jesucristo, el buen pastor resucitado. Por siempre sea alabado. Ante tu presencia.
Hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen María Guadalupe García Zavala, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Su gloria inmensa llena los cielos y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Antonio de la Lanza, Jorge Mendoza, Raquel García, Freddy Atocha García, Federico Pacheco Montoya, Margarito Ambrís Ortega. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesús, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, nos damos el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ella ve mi pastor, nada me falta, me apacienta en verdes prados, me conduce a las aguas de reposo y conforta mi alma. Él me guía por
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa María Guadalupe García Zavala y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor, tú que estás siempre dispuesto a interceder por nosotros, abre a muchos jóvenes los horizontes del mundo interior, en donde la súplica callada de tantos hermanos nuestros piden la luz de la verdad y el calor del amor, a fin de que respondiendo a tu llamado, continúen tu misión aquí abajo, edifiquen tu cuerpo místico, que es la Iglesia, y sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Hermanos, como bien saben, estamos en el contexto de la Semana del Seminario para pedir la oración por la perseverancia de los seminaristas, oración por el seminario, oración por el equipo formador y también las personas que deseen ayudarnos de manera económica. Pues hay tres maneras muy concretas de hacerlo. La primera, pues los que quieran hacer un donativo pueden acercarse a sus parroquias y ahí pues darle al párroco el donativo con la intención de que es para el seminario. La segunda manera es trayendo directamente el donativo aquí al seminario, a esta casa de formación de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, también se puede hacer una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: Seminario de Yucatán AR, Citibanamex número 8222 000711, clave 0029 108 222 00077112. Muchas gracias por su generosidad. Circular sobre las disposiciones en torno a la peregrinación anual 2021 a la Basílica de Guadalupe en el contexto de la pandemia del coronavirus COVID-19. A todos los sacerdotes, diáconos, miembros de la vida consagrada, seminaristas y laicos, todos de esta amada Iglesia Arquidiocesana de Yucatán, Pax. Muy queridos hermanos y hermanas, los saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor resucitado. Cada año, el 12 de julio corresponde a nuestra arquidiócesis su peregrinación anual a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, a la que acuden cientos de yucatecos a manifestar en nombre de todos los católicos su devoto amor a la Morenita del Tepeyac. El año pasado, debido a la pandemia del COVID-19, la peregrinación tuvo que ser virtual desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de San Cristóbal, donde un servidor presidió la Eucaristía en nombre de todos los miembros de nuestra Iglesia. Este año, aunque la pandemia ha bajado su intensidad, todavía no la hemos superado, por lo cual, de nuevo, la peregrinación será virtual, pues además de los riesgos que todos conocemos, en la Basílica solo están admitiendo la asistencia de un reducido número de participantes. Con el favor de Dios, un servidor junto a mi obispo auxiliar, don Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, asistiremos a la Basílica en la Ciudad de México para celebrar la misa, la Santa Misa, que será transmitida para que puedan todos seguirla a través de la televisión, la radio y las redes sociales.
Los méritos de peregrinar virtualmente son los mismos que si lo hiciéramos presencialmente, siempre que tengamos el mismo amor y devoción, y nuestra Madre de Guadalupe escuchará todas las oraciones y necesidades que le presentemos para que interceda por nosotros ante su Hijo. Pidamos al Señor y a María que ya el próximo año se pueda realizar la peregrinación en forma tradicional, como se ha venido haciendo durante años, que ya pronto pase la pandemia y que hayamos aprendido las lecciones que ella nos ha dejado, dado en el Arzobispado de Yucatán a los 26 días del mes de abril del año del Señor 2021, año de San José, año de la familia y la firma de un servidor arzobispo de Yucatán. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Úrgeme, Señor.